Muy buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast de As Sport y en este caso tenemos a un invitado muy especial, tenemos un invitado un pelín diferente de lo que solemos tener. Traemos muchas veces a prepas y a veces a entrenadores, jugadores, fisios y en este caso tenemos a Mauro Tonkopi con nosotros, un entrenador, desarrollador de skills, de habilidades, de técnica individual, uruguayo de Montevideo, como ahora nos contará. Y nada, Mauro, un placer estar contigo aquí en esta entrevista, un placer que dediques tu tiempo a estar hablando con nosotros. Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, el placer es mío, gracias por la invitación. Y nada, hablar un poquito de baloncesto que nos apasiona a los dos. Eso es. Entonces, lo primero que me gustaría es para la gente de nuestra plataforma, nuestra audiencia, que no te conozca del todo o que no sepa todavía quién eres, cuéntanos un poco quién es Mauro Tonkopi, su trayectoria profesional personal y cómo has llegado a día de hoy hasta tener un campus o una serie de campus muy potentes y una cuenta muy potente que ayuda a decenas de miles de jugadores a ser mejores desde diferentes niveles, a intentar progresar en el ámbito de la técnica individual. Bueno, bien, como dijiste, yo soy Mauro, soy de Uruguay, de Montevideo, tengo 31 años. Bueno, arranqué como todo niño jugando al básquet a los 10 años aproximadamente y jugué hasta los 26, 27 años. Esos últimos años, a partir de los 25, yo ya arranqué a ser entrenador en el club donde yo jugaba, o sea, me dieron las categorías de mini básquet para empezar a dirigir, también me servía a mí como tener un sueldo extra, etcétera. Y bueno, a partir de ahí empecé a agarrarle el gusto a ser entrenador y lo de mi academia, lo de especializarme en desarrollar jugadores, más allá de ser entrenador en un equipo, comenzó cuando yo fui a Serbia. Yo fui a Serbia como jugador en el año 2017 a capacitarme, a entrenar. Fui en un periodo de 3 meses y ahí conocí un mundo diferente, un mundo que yo la verdad que no conocía y que, no, como te decía, no estaban las redes sociales tan desarrolladas como ahora, o no había tanto video como ahora, entonces era algo todo nuevo. Todo eso que vi, que capté, dije, che, esto tengo que traerlo luego de alguna manera. Entonces cuando volví, ahí creé mi cuenta en Instagram, donde subía videos entrenando a jugadores, a cualquier jugador que tenía, y subíamos videos entrenando aspectos de la técnica individual. Fue ahí que comenzó todo, allá por el 2018, hasta donde estamos actualmente ahora. Muy interesante. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de Serbia? Porque aquí, por ejemplo, en Europa, los serbios suelen tener un poco fama de duros, aunque era más hace años, pero aún así tenían fama de ser muy duros, muy estrictos, muy de trabajo, hora, repetición. ¿Era así tu experiencia? ¿Fue así o fue diferente? ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención que a lo mejor en Uruguay no viste y en Serbia sí que pudiste vivenciar? Bueno, totalmente, lo dijiste vos. La dureza al entrenar, lo estricto que eran los entrenamientos, me sorprendió. Es más, tengo una pequeña anécdota que el primer día que yo iba a entrenar, el coordinador del club el día previo me dijo, no llegues tarde. Yo estaba muy nervioso, dormí mal la noche anterior por mis nervios Sí. y bueno, me desperté literalmente 3 minutos antes de que arranque el entrenamiento. Yo me quedaba en el mismo club, me cambio rápido y salgo corriendo a la cancha y cuando llego a la cancha el entrenamiento ya había empezado Ya. y yo era el nuevo, o sea, yo era el chico de otro país que venía y yo no te puedo explicar la imagen que tengo del entrenador parado en la mitad de la cancha, viéndome llegar y no me dijo nada, pero su cara fue de te voy a asesinar, literalmente. Sí, sí, Eh, sí, sí. pero bueno, como te digo, sí, los entrenamientos eran muy duros, muy estrictos, los entrenadores. Lo que más me sorprendió, por ejemplo, era los entrenadores hablaban y literalmente no volaba una mosca, no, era silencio total, respeto total al entrenador. Los entrenadores te exigían todo el tiempo, los entrenadores, como decimos acá en Uruguay, perdón por la palabra, te cagaban a pedos todo el tiempo, o sea, si tenían que ser duros contigo, lo hacían. Pero Sí. ¿qué pasaba con eso? Eso a vos te obligaba a sacar el máximo de tu potencial todo el tiempo, o lo que tenías ese día lo dabas, porque si no, de nuevo, te comías la puteada del entrenador o te comías el rezongo del entrenador. Y eso me sorprendió por un lado. Y después, como te decía, allá no sé si aprendí, pero vi una manera diferente de entrenar de que los chicos, porque también yo fui con 22, 23 años a Serbia, pero yo ahí entrenaba también o veía entrenamientos de chicos más jóvenes, de 18, de 16, de 14, y los chicos también estudiaban, los chicos tenían sus responsabilidades como cualquier adolescente, pero también se hacían espacios extra para entrenar individual, para entrenar la famosa técnica individual, tiro, dribbling, fútbol, mil cosas. Y yo decía, che, claro, estos chicos con 14 años, con todo esto que entrenan, ¿y cómo no van a ser buenos? Más la exigencia que le ponían los entrenadores. Esa fue de las cosas que más me sorprendió, ¿viste? Como jóvenes que tenían, como digo, responsabilidades como cualquier joven, como cualquier adolescente, se hacían horas específicas para entrenar aparte, extra.
Y después sí, remarco mucho el tema de eso, de la dureza, de lo estricto que eran los entrenamientos. Sí, sí, me gusta porque al final yo creo que ciertos entrenadores al final de equipo, no individual, serbios, pues tienen fama de eso, de muy duros, pero yo creo que cierto grado de dureza es necesario para realmente llevarte cerca del límite. Es muy difícil que tú por ti mismo te consigas apretar tanto como un entrenador que es estricto. Entonces, sabiendo tu vivencia tanto en Uruguay como después en Serbia, ¿cómo definirías tu filosofía o metodología como entrenador, sobre todo a nivel de skills, de habilidad técnica individual, y qué has ido cogiendo de cada país o de cada filosofía para poder crear la tuya? Bien, bueno, por ejemplo, de Serbia me llevé eso, el tema de ser exigente. Obviamente entiendo que hay una cuestión cultural de cada país y yo no puedo traer la cultura serbia a Uruguay o a Argentina porque cada país es distinto, pero sí que hay cosas, como te digo, en cuanto a la exigencia, yo ahí palpé un nivel de exigencia superior. Eso me lo guardé en el bolsillo. Después, por otro lado, en cuanto a las skills, esto lo fui mutando con el tiempo, ¿no? Siento también que cada vez, por lo que es el juego hoy en día, tenemos que entrenar situaciones lo más reales posibles al juego. ¿A qué voy con esto? Si bien el entrenamiento es el entrenamiento y el partido es el partido, o sea, son entornos completamente diferentes, tenemos que generarle al jugador situaciones lo más reales posible. Y los partidos, por ejemplo, son situaciones de caos. Es decir, caos, una defensa, una ayuda, estoy incómodo, el tiempo me apura. No sé, escenarios diferentes. Y eso es lo que tenemos que también llevarle a los chicos, a los jugadores. Por otro lado, algo que aprendí, y esto lo aprendí más que de entrenadores, de jugadores, porque también me gusta mucho escuchar podcasts, entrevistas a jugadores, de que lo más importante para un entrenador, más allá de la información que le brindes al jugador, es que vos lo llenes de confianza al jugador. Es decir, un jugador que tenga las habilidades que tenga o los skills que tenga, que vos, que tenga el respaldo del entrenador de, che, te equivocaste, pero está todo bien. Si lo haces con la actitud de mejora, está todo bien. Equivocate, ese respaldo que tiene el jugador lo hace, primero, dar mucho más por vos, o sea, bancarte mucho más a vos como entrenador. Y segundo, como decía, te llena de confianza para animarte una, para animarte dos, para animarte tres. Porque en este mundo de las skills, que estamos probando cosas nuevas todo el tiempo, y es difícil que el jugador le salga a la primera, a la segunda, no, difícilmente le salga a la vez número 20 o más aún. Entonces, repito, que el jugador tenga esa confianza de, hey, equivocate, no pasa nada, equivocate. Eso es lo que hoy en día intento más plasmar a los jugadores. Te vas a equivocar 1000 veces, la vas a cagar 1000 veces, no pasa nada. Y también me encuentro muchas veces con jóvenes que su mayor miedo es el equivocarse. ¿Qué dirá mi entrenador si me equivoco? Ah, se van a burlar de mí si me equivoco. ¿Qué dirá los más jóvenes? Mi papá de la tribuna si me equivoco. Y ese miedo es el que limita al jugador a hacer A o B. Y eso es lo que yo quiero romper hoy en día. Sí, muy interesante. Sí, no tener miedo al fracaso, sino miedo a no intentarlo al 100%. Total, a mí una vez un entrenador me dijo una frase que me quedó grabada y se la digo todo el tiempo a los jugadores, es preferible que tu entrenador te saque por equivocarte a que te saque por no hacerlo. Es decir, si un día te toca tirar, vamos a dar un ejemplo, 3 triples y errás los 3 y tu entrenador te saca y pone a otro, bueno, hasta tiene un sentido. Che, bueno, hoy no es tu día, quizás hoy otro esté mejor. Perfecto, pero lo intenté. Pongo el ejemplo de los triples, pero aplica para todo. Pero imagínate la sensación interna del jugador de, quedé 3 veces solo, tenía el tiro y por dudas, por miedos, no, la pasé. Esa sensación interna, que además a mí como jugador también me pasó en su momento, por eso la entiendo completamente, es de las peores sensaciones que hay. De las peores que hay. Y yo siempre le digo a los jugadores, sí, siempre pensamos en negativo, siempre pensamos, ay, ¿qué pasa si erro? Me van a regañar, mi entrenador me va a decir esto, mis compañeros, no, capaz que el equipo rival me hace un doble por mi culpa. Ok, puede pasar. Pero ¿qué pasa si tirás y embocás? ¿O qué pasa si te animás a hacer esa jugada que tanto querés hacer y te sale bien? O si sacás una falta, no sé. O sea, porque están las dos opciones. Puede salir mal, puede salir bien también. Entonces, como ir en búsqueda de ese que salga bien. Sí, sí, muy interesante. Entonces podríamos resumir un poco que tu filosofía a día de hoy sería combinar cierto grado de dureza o de ser estricto con crear, entiendo, situaciones que sean muy complejas, muy caóticas, muy incluso agobiantes para el jugador, es decir, que no sea, por ejemplo, una línea de conos y tú saber en todo momento lo que vas a hacer y que no haya ningún tipo de incertidumbre, sino presionarte y sacarte de tu zona de confort y luego que la confianza esté en todo el proceso. Es decir, tú hazlo al 100% y esfuérzate por ir al límite fuera de tu zona de confort y si fallas es parte del proceso
y es normal que falles 10, 15, 20 veces y después te saldrá mejor, ¿verdad? Totalmente. Me gustó ese resumen y lo pondría tal cual. O sea, la exigencia va más en venir al entrenamiento a mejorar. Termina el entrenamiento, nos saludamos y ahí sí, vamos, nos sentamos, hacemos chistes, nos reímos. Pero el entrenamiento, no que sea un entrenamiento militar donde nadie sonríe, no pretendo eso, pero sí que esté la predisposición para mejorar. Acá venimos a entrenar y a mejorar. Luego, como te digo, sí, hacemos chistes, nos reímos, todo, pero acá venimos a mejorar. Eso por un lado. Después sí, por el otro lado, ese tema de las skills, de llevarlo dentro de lo que se pueda a un escenario lo más real a un partido, porque eso es lo que se va a encontrar el jugador luego. Y después sí, tenemos todo esto, bueno, hey, sabés que te vas a equivocar. Una vez yo escucho mucho a Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, ex jugador argentino, campeón olímpico allá por 2004. Me parece un tipo que tiene una mente muy... que dice conceptos siempre que me quedan. Y él decía eso. Entra a la cancha sabiendo que te vas a equivocar, sabiendo que la vas a cagar. O sea, no digas, me equivoqué. No, sabés que entras al partido o al entrenamiento y qué errores vas a tener. Dalo por hecho. Eso te va a quitar una presión. Ya vas a entrar sabiendo que va a haber errores. Punto final. Me gusta y muy interesante esa forma de verlo, porque es imposible, como tú dices, es como por ejemplo en baloncesto un equipo, a veces me pasa a mí también con mis equipos, o lo hablamos los entrenadores, que recibes una canasta y bajas los brazos. Y el entrenador decía, ¿qué esperabas? ¿Quedar 70-0? Es decir, ¿qué esperabas? ¿No recibir una canasta o un triple? No tiene sentido que hagas eso porque sabíamos que íbamos a recibir decenas de canastas. La siguiente pregunta sería porque al final nuestra audiencia es en un 70-80% preparadores físicos, aunque tenemos entrenadores, tenemos jugadores, tenemos otras personas del staff. Entonces creo que les va a interesar mucho, tanto a los jugadores como a los prepas, saber tu opinión sobre cuál es el aspecto físico, el área física, la cualidad física que para ti más destaca o más importante es en un jugador. Es decir, yo creo que el baloncesto cada vez es más físico, ese área marca muchísimas diferencias, por supuesto, aparte de técnica y táctica, pero el físico cada vez es más determinante y está muy unido. Sin físico es difícil a lo mejor ejecutar ciertos gestos técnicos a ritmo de partido y superar al rival. Entonces, para ti, ¿cuál es la cualidad física o el área física más importante para un jugador de baloncesto? Perfecto. Te voy a ser honesto, no tengo una área física en particular o una cualidad física que diga, esta la destaco por sobre el resto. Entiendo que hay muchas muy importantes. Claramente, el básquet de hoy no te pide, te obliga a que tu capacidad física sea bastante elevada. Capacidad física prefiero en cuanto a resistencia, en cuanto a capacidad de salto, en cuanto a velocidad de reacción, en cuanto, obviamente, a fuerza. El básquet es un juego todo el tiempo de contacto. Me pasa muchas veces, yo entreno en su mayoría a jóvenes me refiero a adolescentes o gente que aún no está en el profesionalismo, que si bien ellos están en una etapa de desarrollo, muchas veces esos jugadores que están en ese punto de inflexión, que tienen capaz que de 17, 18, 19 años, que están previo al profesionalismo y además que lo desean, que yo no los veo desarrollados físicamente. Y a ver, de nuevo, entendiendo que hay una parte que es natural del cuerpo del ser humano que se va desarrollando con el tiempo. Entonces yo les digo, che, ustedes quieren llegar a este nivel. Hey, ¿por qué esta parte no lo estás haciendo, no la estás cumpliendo? Hay una parte que, la parte física en este caso, compárate con por ejemplo, yo soy base, el base titular de la primera de mi equipo, de la primera división de mi equipo. Hey, compárate físicamente. ¿Vos podés detenerlo en un contacto? ¿Vos podés chocar con él y aguantarte el contacto? ¿Vos sos más rápido que él, sos más intenso que él? Porque si no, para el joven es como que siempre está ese victimismo de, no llego a primera, o mi entrenador no confía en mí, no me pone minutos. Pero pará, ¿vos qué le das al entrenador? ¿Vos cómo te estás preparando para pedirle esos minutos al entrenador? Sé que me fui por las ramas con respecto a la pregunta. Pero sí, pero me... Algo que veo todo el tiempo. O sea, el joven pide minutos y muchas veces el entrenador no confía tanto en el joven. Es verdad, eso es una parte. Pero después, ¿el joven cómo se prepara para, sin pedirlo, exigirle minutos al entrenador? ¿Cómo te preparas? Y tanto en la parte física como en la parte de skills, pero metiéndonos en el físico. Hey, ¿sos más rápido que el base o que la posición que seas? O sea, que con el que compitas, ¿sos más fuerte? Hay una parte, la experiencia no se compra en la farmacia, como se dice. Eso te lo da el tiempo. Hay nivel que el jugador adulto, por tener más años que vos, va a tener otras vivencias, otras experiencias y capaz que otra inteligencia al jugar. Perfecto, eso te lo da el tiempo. Pero lo otro, vos tenés que... El adulto tiene que sentir el rigor de, che, este joven está volviendo loco. 100%. Me gusta mucho eso de no ser victimista, pues yo creo que, y la siguiente pregunta va un poco en esa línea, yo creo que hay jugadores y creo que los que llegan suelen ser menos victimistas que los que no llegan. Es decir, yo creo que siempre hay razones
Es decir, siempre te puedes quejar de algo, pero yo creo que el entrenador, es muy raro que el entrenador de un equipo no quiera ganar. Es decir, es muy difícil que el entrenador sea egoísta, porque su egoísmo es querer ganar. No va a querer perder a costa de poner a alguien. Entonces, claro, el jugador tiene que entender que si él no está jugando es porque el entrenador no siente que tú seas la mejor opción. Quizás tiene razón o no, pero es lo que siente. Entonces, ¿qué le puedes mostrar tú a ese entrenador? Y me parece muy bien lo que tú dices yo, por ejemplo, veo a jugadores jóvenes, lo mismo, quieren jugar en Le Plata, Le Boro, quieren dar el salto a la siguiente liga. Pero muchas veces tú a lo mejor piensas y dices, mira, el jugador de Estados Unidos que va a venir es más fuerte que tú, mucho más explosivo, en el contacto no puedes hacer nada, más rápido. Quiero decir, para tú poder jugar por delante de él, tienes que ser exageradamente mejor que él a nivel técnico y táctico. Claro, ¿te parece viable eso? Y si dices que no, entonces tienes que intentar reducir la brecha en la otra parte. Es decir, lo que tú decías, que no te contacte y que no puedas aguantar ni un contacto en todo el partido. Entonces me parece buena la reflexión de qué le das tú al entrenador y cómo intentas tú armar lo que puedes. La experiencia no puedes competir ahora mismo, pero puedes hacer algo para reducir en otras áreas. Total. Bueno, y como te decía hoy, y hay cosas que yo las veo reflejadas en el Mauro de hace capaz que 10 años, 8 años cuando jugaba, que se victimizaba porque el entrenador ponía a otros y no a mí. Y yo ahora, con otros años, con ya una vista de afuera, pienso eso, digo, bueno, el entrenador, como dijiste tú, el entrenador va a buscar lo mejor para que el equipo gane, para que el equipo funcione. Y si vos le das más que el otro jugador, te va a poner a vos. Entonces, seguramente no tenga nada personal contigo. Es que ve que todavía no estás del todo preparado o que hay otro que lo hace mejor que vos. Entonces, me parece clave no caer en el victimismo de, mi entrenador no confía en mí, no, mis compañeros no me la pasan. ¡Ey! Capaz que hay algo de real en eso, capaz que no, capaz que es una idea tuya de tu cabeza. Pero igual, ¿qué puedes hacer vos? La pregunta es, ¿qué puedes hacer vos para, como decíamos, bajar ese margen? Para que mi entrenador confíe más en mí. Yo soy el base del equipo, volvamos al ejemplo. ¿Yo soy seguro de trasladar la pelota? ¿O cada vez que entro soy una bola de nervios y el equipo rival lo nota y me va a presionar y el equipo ya no juega tan fluido? ¿Yo soy sólido tirando de tres como para estar parado en una esquina, en un córner y cada vez que me habiliten ser certero? ¿O no? O la verdad que cada vez que tiro no tengo buenos porcentajes. Pongo ejemplos básicos, pero cuando el jugador se puede poner en responsable, es decir, depende de mí mejorar o ser mejor en esto o lo otro, ahí tenemos otra conversación. Ojo, capaz que aún así, aunque vos entrenes, el otro es mejor, puede pasar. Bueno, es básquet, es competencia, pero al menos no voy a caer en el victimismo, de que la culpa es del otro. No, la responsabilidad es mía. Depende 100%. de mí mejorar en las áreas que tenga que mejorar para tener mayores posibilidades. Yo siempre le digo esto a los jóvenes. Nadie te asegura llegar. No hay ninguna receta mágica que con esto llegás a primera o... No, imposible. Lo que yo estoy convencido es que, salvo un jugador de esos hiper talentosos que por naturaleza llegan, que aún así obviamente tienen mucho trabajo, pero que su talento Eso fuera de serie, sí. Total. Después, si vos no haces todas estas cosas, te diría que es imposible que llegues. Haciendo todas esas cosas, entrenándote... Nadie te lo asegura, eso es. Pero si no lo haces, es como seguro que no llegas si no lo haces, y si lo haces, nadie te lo asegura, pero estás poniendo tu parte, la estás haciendo. Exactamente. Y bueno, después veremos si llegás o no llegás, si llegás al nivel que querías, eso es otro tema. Pero al menos, como decís tú, estás dando tu parte, estás siendo responsable. Punto. Ese es el concepto. Sí, muy bien. Me gusta mucho tu filosofía. Y la siguiente pregunta va muy en esta línea. Sería, habrás visto diferentes jugadores, algunos que progresan más y llegan a sus objetivos, otros que se quedan atrás, tanto como jugador como entrenador. ¿Tú qué dirías? ¿Cuáles son los factores, a lo mejor, o las diferencias que tú más notables ves entre ellos? Si puedes distinguir algo. Yo, por ejemplo, lo que te decía, yo sí que veo que los jugadores de más nivel, conforme he ido trabajando a más nivel, veo que los mejores jugadores ponen menos excusas, seguro. Lo he visto clarísimo. Gente de cuartas ligas y terceras, cualquier cosa es el entrenador, el árbitro, y gente cuanto más nivel se quejan mucho menos. Yo eso es algo que he notado. ¿Tú qué factores has visto? ¿Qué similitudes entre los que llegan y qué diferencias respecto a los que no consiguen llegar a ese nivel alto? Bien, hay muchos factores. El que más se me viene a la cabeza ahora es el hecho de que esos jugadores que llegan rompieron barreras de animarse a hacer determinada situación o acción, o como decíamos hoy, a animarse a poder equivocarse. Pero ¿qué pasa? Ese jugador, vamos a poner dos situaciones, y ante situaciones similares, ante talento similar, un jugador se anima, va para adelante, aún con errores, pero va y va y va, y otro jugador con más miedos o con más dudas
lo hace, pero no lo hace. Ese jugador que lo hizo muchas veces, aún con muchísimos más errores que el otro, avanzó mucho más. 100%, sí, Y no sí. solo avanzó en la parte del juego, porque obviamente, salgamos del tiro que lo hablamos hoy, situación de pick and roll. Un jugador que juega 10 pick and roll por partido, y en el lapso de 10 partidos va a haber jugado 100 pick and roll, y si el otro jugó 5, 10, 15, hay una diferencia abismal. O sea, volvemos al punto de la experiencia. El hacerlo tantas veces, una situación, te hace bueno, aún con muchísimos errores. Entonces, eso por un lado. Y después, el equivocarte y seguir haciéndolo igual, te trabaja la mentalidad en el sentido de que te hace más fuerte. O sea, si una persona, y esto aplica para el básquet y para la vida, una persona que es rechazada o que se equivoca muchas veces, pero sigue intentándolo, es una persona totalmente valiosa, muy valiosa, porque ante el rechazo o ante el error sigue y sigue y sigue. Yo creo que esa es la cualidad o el punto que genera más diferencia en los jugadores. Y además hay otra cosa. Yo siempre le pongo este ejemplo a los jugadores jóvenes y no tan jóvenes. Todos soñamos con ser el héroe. ¿Qué significa el héroe? Ese jugador que mete el tiro final del partido y que sale en la foto y que todos abrazan y Mauro, Mauro, abrazos. Pero el héroe también corre el riesgo de ser el villano, Villano, de sí, sí. errar el tiro y Mm, por tu culpa, entre comillas, perder el partido. O sí, sea, todos queremos lo bueno, pero no quiero vivir eso de errar el tiro y que por mi culpa fallar. Lo dijo Michael Jordan. No sé cuántas veces confiaron en mí para el último tiro y lo erré. mm, Entonces, hay que estar preparado también para el lado B. Todos sí. queremos el lado lindo de llegar a primera, o de meter el último tiro, o de ser el jugador que hace 30 puntos. Pero nadie quiere pasar por ese punto de, el equipo confía en mí y yo le erré, o yo me equivoqué, o por mi culpa perdieron. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Me gusta y me parece muy buen ejercicio antes de perseguir aquello que quieres y el objetivo o el punto A, que es lo bonito, la cara de la situación, saber si estás dispuesto a pagar el precio, a pagar la B, ¿no? La cara B, la cruz de la moneda. Y si es así, vete a por ello porque vas a estar tranquilo. Aunque salga mal, sabes que vas también con ello, que no pasa nada si sale mal porque ya te has puesto en la situación y has dicho, venga, yo voy a por obviamente la cara de la moneda, quiero ir a por lo que salga bien, pero si sale mal, está bien, lo he intentado, he dado lo que tenía. Total. Y esto lo podemos trasladar a cosas mucho más del día a día. A ver, llegar a primera. Todos los jugadores de básquet, de fútbol, de cualquier deporte sueñan con llegar a primera. Salir en la tele, que me dan una nota. Perfecto. Bueno, pero ¿cuál es el costo a pagar por llegar a primera? Te voy a decir un ejemplo básico. Sí. Hoy a la noche mis amigos se juntan a hacer un asado, comida tradicional acá uruguaya, y a salir a un baile, a un boliche. Yo mañana tengo partido. Ok, es divertido eso, a todos nos encanta. Pero si mañana tengo partido, y perdón amigos, pero no puedo ir. Y eso es un costo a pagar, por ejemplo. Un costo a Exactamente. pagar. No sé, uno se junta con amigos a jugar un partidito de básquet. Un partido entre amigos. Termina el partido y nos tomamos una Coca-Cola, una cerveza. El jugador de básquet, o el profesional, termina el partido y tiene que ir a hacer sesión de recuperación, tiene que alimentarse bien. En vez de comerse una hamburguesa con una Coca-Cola, tiene que comer verduras y no importa, pero, o sea, ¿se Sí, sí, entiende el sí. punto? Entonces, esos pequeños cotos hay que estar dispuesto a hacerlo. Porque Mm. después, no, el lado A, la parte linda, todos la Todo el mundo conocemos, quiere. pero ¿estás dispuesto a hacer todo lo otro? Hace poco salió una entrevista de Escola que hablaba todo el tiempo de esto. Hey, ser deportista es, te duele el cuerpo todo el tiempo, estás cansado, estás enojado porque tu entrenador te dijo, no, no por si te pone poco o mucho, sino porque te corrigió y justo te agarró un día enojado y te la agarraste con él, o porque sentís que estás jugando poco o por debajo de tus posibilidades. Estás todo el tiempo con esos cambios. Entonces, hay que estar dispuesto a vivir así también. Sí, sí, me gusta mucho. Pues la siguiente idea, la siguiente pregunta sería, volviendo un poco al tema de la preparación física, cuando tú, por ejemplo, ya sea como jugador o ahora como entrenador, cuando comienzas a trabajar o a colaborar con un preparador físico, ¿qué es lo que más valoras de él? ¿Qué es lo que, por así decirlo, lo que esperas o lo que valoras en esa figura? Bien, mira, yo trabajé hace 2018, sí, hace 6 años, con un preparador físico. Yo era el asistente de él y ahí como que alternábamos trabajos físicos con trabajos de técnica individual y yo ahí daba mi parte. Lo que más valoré ahí era, primero que nada, ¿cómo explicarlo? El ser versátil dentro de un plantel de jugadores, ser versátil y adaptarse a la situación de cada uno. Eso yo valoraba muchísimo de ese profe con el que laburé. Porque, de nuevo, hay que saber manejar a 12, 15, 16, no importa la cantidad de jugadores que seamos, cada uno con sus necesidades,
cada uno con sus cargas físicas, unos más, otros menos, unos jugando muchísimo, otros jugando casi nada. Esa versatilidad del profe me parece clave, sin dudas. Y, y después hay una parte, esto ya va más a la parte de equipos, que el preparador físico, el profe, muchas veces es ese nexo entre el entrenador El y el equipo. equipo. Es como ese, con el que el jugador muchas veces tiene más confianza, con el que Mm, puede hablar, y el preparador físico muchas veces es ese filtro, Eso ok, es. me llega toda esta información, veo qué le digo al entrenador para no Sí, llenarlo sí. de todo, pero a la vez de que está al tanto de, no, mirá, Mauro siente que no confías Mm, en él. Bueno, capaz que se lo comento, capaz que Mauro está exagerando, pero hay una Sí. parte del profe que es un poco nexo entre cuerpo técnico y jugadores. Mm. Me gusta. Y entonces, por ejemplo, cuando tú empezabas a trabajar con alguien, ya sea como jugador o ahora, ¿qué características suyas, qué características te daban confianza? Por así decir, imagínate que empiezas a trabajar ahora mismo a colaborar con un prepa, tienes uno de tus campus y contratas a un preparador físico o colaboras con él. ¿Qué dirías que es lo que te da confianza de decir, este preparador físico es bueno? Creo que comentaste algo como ser versátil, quizás que dentro de lo posible personalice o individualice las cargas o los ejercicios, ¿verdad? Que no dé sopa Sí. para todos, sino que vaya un poco dando dentro de lo posible a cada jugador lo que cree que necesita, ¿verdad? Sí, eso lo tomo como algo clave, porque volvemos al punto, o sea, cada jugador tiene sus necesidades, incluso dentro de una pretemporada, de una preparación donde estamos todos los jugadores, entre comillas, arrancando la temporada. Bueno, hay jugadores que vienen ya preparados porque entrenaron en sus vacaciones, otros jugadores que vienen en cero y tienen que iniciarse, otros jugadores que vienen de una lesión, no sé, mil factores, que eso requiere que el preparador físico esté al tanto de todo. Y después, a ver, hay una parte que es la capacidad que tiene esto como un entrenador. O sea, ¿qué valora un jugador o un deportista de un preparador físico o de un entrenador? Es la información que tiene, o sea, la información que él tiene y vos no, y que te puede ayudar para que vos, jugador, seas alguien mejor. Sí. O sea, los preparadores físicos, los entrenadores, estamos para ayudar a los jugadores. O sea, la atención está en los jugadores, los protagonistas son los jugadores. Nosotros tenemos, nuestra función es que ellos sean mejores. Mm. El preparador físico dándole información o ayudándole de la cuestión física, el entrenador de la cuestión técnico-táctica, pero tenemos que ayudarlos. Entonces, vuelvo, el jugador valora muchísimo ese profesional que está Sí. capacitado y que te da herramientas para convertirte en mejor. Si vos haces que el jugador sea mejor, el jugador va a confiar en vos, te va a seguir bancando y, o sea, va a funcionar todo mucho mejor dentro de un equipo, sin lugar a Mm. dudas. Sí, 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 muy de acuerdo. Vamos ahora con la parte final del podcast y la idea sería una ronda de preguntas mucho más informal, menos profesionales y más para conocerte un poquito más a fondo, ¿vale? Entonces, la primera Bien. sería, ¿cuál es tu recuerdo más duro, más triste dentro del mundo del baloncesto? Y puede ser una derrota, una lesión, lo que tú hayas vivenciado como jugador o como entrenador, que fuese ese momento más duro que tú recuerdas. Bueno, no sé si el momento más duro, pero yo me acuerdo de una temporada que yo como jugador, o sea, yo venía durante años preparándome muchísimo y sentía que esa era la temporada y que por distintos motivos no fue, o sea, mi temporada personal, jugué poco, cada vez que entraba a la cancha entraba frustrado porque jugaba poco, porque el entrenador no confiaba en mí, volvemos a lo que hablábamos antes, y yo cada vez que terminaba un partido llegaba frustrado a mi casa, y yo vivía en ese momento con mis padres, y era una tortura para mí, para ellos, porque me habían enojado todo el tiempo, Ya, entonces creo que fue ese año allá por 2017, pero de nuevo, no porque haya pasado algo grave conmigo, sino porque yo tenía una ilusión muy alta ya. y no se pudo plasmar en la cancha. Y eso realmente me dolió y me generó muchísimas frustraciones a la hora de jugar. Y como te digo, era una carga. Cada partido era una carga extra y extra y extra. Quizás una unión de altas expectativas y que no funcione y al final es peor todavía la situación, ¿no? Si ya va todo mal, pero encima tú esperabas que fuese súper bien, ese contraste es difícil de digerir. Totalmente. Y ahí lo uno con lo que hablábamos hoy del victimismo. O sea, yo en ningún momento me hacía cargo de que yo no estaba rindiendo como debía rendir, sino era la culpa del entrenador, la culpa es de este, la culpa es del otro. Y estaba en esa situación que no podía Sí. salir y que mi cabeza solo veía lo negativo. Y Mm. bueno, fueron unos meses bastante duros en ese sentido. Pero bueno, también entiendo que esa experiencia de esos años, sin Te duda me fortalece. sirve para ahora, para
poder ayudar a otros jugadores que pasan por la misma situación. Eso es. Y ahí va la siguiente pregunta. Al lado positivo, ¿cuál es el recuerdo más bonito, más feliz, más alegre que recuerdas vinculado con el baloncesto? Y puede ser, te pongo el ejemplo, de gente que a lo mejor nos ha dicho un ascenso y gente, por ejemplo, Pablo Almazán, está ahora mismo en Betis, estaba el año pasado en ACB y estuvo conmigo trabajando en Melilla, en Leboro, y decía que allí en Melilla, junto a sus compañeros, una comida después de un partido de playoff, que además fue una derrota, y que era la sensación de nos hemos quitado la presión, esto parece que va a finalizar, y esa comida relajados, entre risas, con amigos, es el recuerdo más bonito que él tiene. O sea, ¿cuál fue para ti el momento más feliz o esa fase? Y no tiene por qué ser deportivo en sí, quiero decir, a lo mejor lo es o a lo mejor es algo vinculado, pero que no es propiamente una victoria. Mira, te voy a decir dos cosas y ninguna de las dos son victorias. Una es que con mis compañeros que jugábamos en las inferiores, en las formativas, en mi equipo en Lagomar, yo jugaba en un equipo que se llama Lagomar acá en Uruguay, esos compañeros que tuve en las formativas hoy en día siguen siendo mis amigos. Hoy en día tenemos un grupo de amigos que a veces nos juntamos a jugar al básquet, otros días nos juntamos a jugar al fútbol, somos amigos, o sea, el grupo se mantuvo a pesar de que pasaron 15 años. Eso es algo que me encanta y que el básquet te deja, eso es hermoso. Y después, por ejemplo, yo el año pasado dirigía en un club acá en Montevideo, era entrenador, bueno, del minibásquet y de la categoría U15. Esa categoría U15, la verdad que deportivamente, en cuanto a resultados, no le fue tan bien. Habremos perdido mucho más de lo que ganamos, pero el reconocimiento que tuve, no solo de los jugadores, sino de los padres de los jugadores, cuando terminó la temporada, te felicito, mi hijo fulanito mejoró un montón gracias a vos, lo llenaste de confianza. Y de nuevo, no salimos ni campeones, ni jugamos la final, ni estuvimos cerca de que pase eso. Yeah. Pero ese reconocimiento de que valoraron tu trabajo, más allá de si ganaron o perdieron sus hijos, sí, fue algo que me llenó muchísimo. El año pasado, en ese sentido, lo terminé muy contento, muy feliz, porque vi como un laburo de todo un año se vio reflejado, no en el resultado, repito, sino en él. Y no solo los padres, los chicos también, los jugadores. Fue muy lindo eso, sin dudas. Qué bien, me gustan mucho las dos que has elegido, han estado muy bien. Y ya la última pregunta sería, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Dónde se ve Mauro de aquí a 5 años a nivel profesional, personal profesional? Es decir, es difícil, pero ese ejercicio de qué futuro ilusionante crees que puedes tener de aquí a 5 años. Bien, me veo ayudando a muchos jugadores, tanto jóvenes como jugadores profesionales, a que cumplan sus objetivos. O sea, lo que más me interesa es que el jugador tenga el nivel que tenga, porque yo antes me centraba mucho, ¿no? Que el jugador llegue a primera. Y bueno, capaz que hay un jugador que, no, aunque lo dé todo, no le va a dar para llegar a primera. Pero si yo ayudo a ese jugador a romper sus límites, a romper sus miedos, a que sea una persona más segura de sí misma, y yo ya gané. Como entrenador yo ya gané. Después hay una parte que no depende de mí ni del jugador, es del entorno en el que está. Eso, por un lado, ayudar a la mayor cantidad de jugadores, no solamente de Uruguay ni de Latinoamérica, sino del mundo. Me encantaría que mi academia llegue a lugares de poder contactar con jugadores y eso, y ayudarlos a romper sus barreras. Y después, como hablábamos al inicio de esto del campus, poder hacer campus en Uruguay, en Argentina, en Latinoamérica, en España, llegar a lugares también, conocer, que el básquet me permita conocer lugares del mundo que capaz que yo dije, mirá, ¿cómo estoy acá? Jamás en la vida soñé estar acá y de repente estoy. Y eso lo asocio con lo otro, poder ayudar a chicos, a jóvenes o a jugadores de todos lados, de todo el mundo, aportar mi granito de arena para que ellos sean mejores. Después, si llegan a lo más alto o no, honestamente hoy en día, Álvaro, no me interesa. Me interesa que el jugador rompa sus barreras que tiene hoy en día y que se convierta en alguien mejor. Punto final. Muy interesante, súper interesante. Un futuro que creo que seguramente puedas conseguir y que pinta muy bien. Pues ya para terminar, solamente, aparte de agradecerte tu tiempo y tu ilusión en este podcast, que creo que ha estado súper bien, si quieres dejar a lo mejor el nombre de tu academia o el nombre de tu Instagram para que la gente, la audiencia, pueda echar un ojo y ver el contenido interesante que publicas, aprovecha ahora para ver si alguna persona que no te conocía puede ahora, poco a poco, vincularse a tu trabajo. Perfecto. Sí, estoy en Instagram, llama mi academia Focus Basketball. Ahí me encuentran, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en YouTube, también en Facebook. La más activa, sobre todo, son Instagram y TikTok. Así que ahí nos pueden ver, subimos videos todos los días, tanto Reels, historias, comentamos cosas, hacemos vivos semanales también para interactuar con la gente, con los seguidores. Así que nos pueden encontrar por ahí, Focus Basketball. Perfecto, pues nada, Mauro, de nuevo ha sido un placer enorme charlar contigo, gracias por tu tiempo y nada, espero colaborar de nuevo en el futuro. Álvaro, un placer, un gusto también charlar contigo, gracias por la invitación y bueno, ojalá que sea el primero de varios encuentros. Perfecto, venga, un abrazo, adiós. Gracias.